Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo García y te doy la bienvenida a un vídeo más de Diccionario Web y de esta lista de WordPress Pro Basic. En esta ocasión vamos a ver una de las zonas de configuración más importantes de WordPress, ¿vale? Que es enlaces permanentes. Yo creo que es la opción de las opciones más importantes, ¿vale? Las más importantes, os recuerdo que son las de lectura, disuadir a los motores de búsqueda y estas que vamos a ver ahora, ¿vale? Así que en este vídeo hay que tener atención. Lo primero que vemos en esta zona es que esto va a ir sobre los enlaces, ¿vale? Sobre la estructura de enlaces de nuestra página web. Aquí tenemos que saber que esto va a afectar, bueno, pues tanto a las páginas como a las entradas del blog de nuestra página web. Y que tenemos que crear URLs en nuestro contenido que sean amigables y que sean legibles. Y también que estén optimizadas para el posicionamiento SEO. Es decir, que lo ideal sería que si por ejemplo vamos a una entrada y vemos esta entrada que ya está publicada, la URL, ¿vale? La URL de esta entrada, simplemente con leerla, sepamos de qué va a ir este contenido, ¿vale? Y demos información adicional si hace falta, ¿de acuerdo? Así que vamos a configurar una estructura de URLs que tenga sentido y que sea amigable, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos un tipo de URLs como esta, ¿vale? Esto ni es amigable para el usuario no lo va a entender y el bot de Google tampoco, ¿vale? Porque el bot de Google va a analizar la URL para saber de qué va este contenido, ¿de acuerdo? Aparte de analizar el título, el texto, la semántica, las imágenes, los enlaces entrantes, enlaces salientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? La URL de los contenidos es muy importante. Por eso, estas opciones de enlaces permanentes, voy a abrirlas aquí en otra pestaña, son muy importantes. Y vamos a ver cada una de las estructuras que nos deja crear WordPress, ¿vale? La primera es la de estructura simple, que antes venía configurada por defecto, y es una estructura que, fijaros lo que tiene, ¿vale? Unos caracteres con una P que indica que esto es un post, ¿vale? WordPress llama post tanto a las páginas como a las entradas. Así que esto es un post y su número de identificación. Si guardo esta opción y me voy a ver el artículo, vemos que su URL es 1, porque es la primera que se ha creado, ¿vale? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, esta estructura no es amigable para los usuarios, ni para el bot de Google, ni para el posicionamiento SEO. Por lo tanto, no se usa. Se desaconseja su uso. Después tenemos la de día y nombre y mes y nombre. Esta URL muestra en la estructura un día, un mes y una fecha. Esto le indica al usuario y al bot de Google de cuándo es este contenido, ¿vale? ¿Cuándo hay que utilizar este tipo de estructura? Pues hay que utilizarla si eres un periódico o una revista digital que hable de la actualidad. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo hago el artículo de un terremoto en Madrid, ¿vale? Esta entrada se llama Un terremoto en Madrid y si es amigable, si solo aparece el título, en la URL va a poner ha ocurrido un terremoto en Madrid. ¿Qué pasa si esto pasa en el 2021 y en el 2022 hay otro terremoto? ¿Cómo le indicas al usuario y cómo haces que Google intuya que este contenido es el actual? Pues poniendo la fecha en la URL, ¿vale? Es una de las técnicas. Y esto pasa con todo tipo de noticias. Si eres un periódico online, vas a necesitar este tipo de estructura, ¿vale? Casi seguro, porque va a aparecer una noticia poco probable, como por ejemplo, un político ha robado dinero. Y eso lo vas a tener en enero, en febrero, en marzo. Si es el mismo político, vas a tener títulos muy iguales, ¿vale? Incluso el mismo titular,
como el título se utiliza para crear la parte amigable de la URL, nunca estarías diferenciando el contenido actual del contenido, bueno, que ya no es reciente, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? La de mes y nombre yo no la utilizaría porque ya que te pones a dar información en la URL, pues sé preciso, ¿vale? Di el día del que es la publicación, ¿de acuerdo? Simplemente está esta que la podríais utilizar si no queréis que la URL sea tan larga, pero yo, ya que nos ponemos a dar datos, sería preciso, ¿vale? Por lo tanto, día y nombre para periódicos y webs que sean revistas que vayan a hablar de la actualidad, ¿vale? Si tengo una revista de actualidad sobre marketing y, pues yo qué sé, se vende una empresa y al año que viene esa empresa se vuelve a vender, pues, oye, la actualidad hay que dejarla remarcada también en la URL. Después tenemos la estructura numérica. La estructura numérica le pasa lo mismo que a la de simple, ¿vale? Que no tiene sentido, ¿vale? El 1, 2, 3, ¿vale? La identidad, el número que identifica en la base de datos al contenido, no dice absolutamente nada. Entonces, tampoco se utiliza, ¿vale? Numérico y simple no se utilizan. Mes y nombre, pues bueno, pues tampoco. Día y nombre para periódicos. Y para el 99% de las páginas web, nombre de la entrada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al tener este tipo de estructura, el título de la entrada va a aparecer en la URL. Sin números, sin fechas de por medio. Una URL muy limpia. Una URL muy entendible, tanto por los usuarios como por el bot de Google. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una buena semántica. Lo mismo en el título y lo mismo en nuestro contenido. Todo está relacionado con un tema en concreto y va a ser más fácil de posicionar. ¿De acuerdo? Si en nuestra página web queremos una estructura personalizada, una estructura diferente, también la podemos crear, ¿vale? Podemos poner año, mes, día, hora, minuto, segundo, la ID del post, ¿vale? El número del post, si es de una categoría o no, y qué autor la ha escrito, ¿vale? ¿Cuándo utilizar estructura personalizada? Pues realmente solo se utiliza en una ocasión, ¿vale? Que es cuando queremos hacer desde el principio, ¿vale? Y lo tenemos planeado desde el principio, hacer un posicionamiento de categorías, ¿vale? No tiene por qué, ¿vale? Si queremos hacer la estrategia de posicionamiento de categorías y no tenemos esto configurado con la categoría, no pasa nada, ¿vale? Pero si tenemos esta estructura y guardamos los cambios, esto afecta a los posts del blog, ¿vale? Y nos vamos al post del blog y este post del blog está en la categoría de marketing digital. Cuando vamos a verlo, nos dice marketing digital y el título. De esta manera estamos creando URLs diferentes según la categoría y las categorías que tengamos en nuestro blog, ¿vale? Si tenemos todas las categorías muy bien pensadas desde el principio y vamos a hacer una estrategia de posicionamiento de categorías, podríamos utilizar esta URL, ¿vale? Esta URL es buena porque le dices al usuario que este contenido tiene que ver con marketing digital, con esta categoría, ¿vale? Se lo dices en la URL, aunque es un dato que a lo mejor no es tan relevante, ¿vale? Pero se lo estás diciendo. Y también mejora un poquito la semántica. ¿Qué ocurre? Que haces URLs que son menos limpias, que son más largas. Y también ocurre que más adelante, si quieres cambiar las categorías, pues vas a tener un gran problema a solucionar, que es que va a aparecer el nombre en todos los artículos de esa categoría, ¿vale? Entonces, esta opción
Pues bueno, está bastante bien, pero únicamente si tenemos las categorías muy bien pensadas desde el principio para potenciar el posicionamiento de las categorías, ¿vale? De la página de categorías, ¿de acuerdo? Claro, lo que pasa es que tiene el inconveniente de que sobre todo cuando estamos empezando a crear una página web, no sabemos qué categorías del blog vamos a crear. Y si somos novatos, pues es mejor utilizar nombre de la entrada, ¿vale? En la mayoría de los casos es mejor utilizar nombre de la entrada. Esto no significa que luego no podamos hacer posicionamiento de categorías, ¿vale? El posicionamiento de categorías lo vas a poder utilizar igual, simplemente que, bueno, que en la URL no va a estar reflejada la categoría, ¿vale? Tiene un impacto que, bueno, que tampoco es muy alto, ¿vale? O prácticamente tampoco tiene por qué afectar. Y la categoría solo afecta a los posts, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, a la página de contacto, las páginas estáticas no tienen ese apartado de categoría porque las páginas no tienen categoría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si estás dudando, nombre de la entrada. Si no estás dudando, nombre de la entrada. Si tienes una web nueva, nombre de la entrada. Si tienes y vas a crear un periódico que habla de la actualidad, di ahí nombre. Si eres un pro de las categorías y vas a crear, por ejemplo, un blog de recetas y sabes ya exactamente qué recetas vas a crear, qué categorías vas a crear, pues pon estructura personalizada. Pero si es tu primera página web, ya te aviso de que vas a hacer mal las categorías, así que pon nombre delante, ¿vale? Sobre el posicionamiento de categorías, ¿vale? Así voy a hablar un poquito más. Si estoy en la URL de la categoría, ¿vale? Tenéis que entender esto, ¿vale? La entrada es un contenido, la página es un contenido, pero la categoría, ¿vale? La categoría también es un contenido diferente, ¿vale? Aquí estamos en una página de categorías y aquí en este caso solo me muestra los posts que tengan que ver con esta categoría y no hay más texto. Pero a día de hoy, para el posicionamiento SEO, a las categorías se les suele poner también mucho texto para intentar posicionar esta palabra clave, ¿vale? La palabra clave marketing digital va a ser una palabra que va a tener muchísima competencia y que va a ser muy difícil posicionarla. Por lo tanto, tengo dos opciones. Crear un artículo que ataque a la palabra clave marketing digital e intentar posicionarla, ¿vale? O intentar posicionar la categoría. Si quiero hacer la estrategia de posicionarlo de posicionar la categoría, ¿de acuerdo? Tener la URL en los posts, ¿vale? La palabra categoría en los posts, pues a lo mejor te da un pequeño plus, ¿vale? No tiene por qué, ¿vale? Seguramente no. Pero lo que quiero decir es que no hace falta, ¿vale? Que no hace falta, que puedes posicionar categorías, aunque no tengas configurado la opción de ajustes, enlaces permanentes, aquí la categoría, ¿vale? Que lo vas a poder utilizar igual, ¿vale? No vas a tener ordenados los posts por categorías, pero eso a día de hoy, la jerarquía, ¿vale? La jerarquía en la URL tiene menos impacto que la semántica en la URL, ¿vale? Que tenga aquí la palabra clave. Por lo tanto, esto te da igual, ¿vale? Te da igual que ponga aquí que ponga la palabra marketing digital en los posts para apoyar a la categoría o que no lo tenga, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, vale, esto simplemente era para aclarar de que si estás dudando, nombre de la categoría. Después tenemos otra opción que se llama opcional, ¿vale? Nosotros somos profesionales, por lo tanto, lo opcional es obligado para nosotros. Y aquí nos dice, si quieres, puedes introducir aquí una estructura personalizada para las categorías y las etiquetas, ¿vale? Como vemos, si estoy en una categoría, su URL se llama category en inglés. Si esto no lo tenemos configurado, se va a llamar category. ¿Tiene sentido que esté en inglés? Pues la verdad es que no. Por lo tanto, aquí como mínimo vamos a poner categoría y aquí etiqueta, ¿vale?
lo vamos a configurar así para que en la URL de la categoría, perdón, que es que tengo que ir ahora, vamos a la categoría, aquí la tenemos, marketing digital, perfecto. Una vez que lo tenemos configurado, ya no pone category, ya pone categoría, ¿de acuerdo? Tiene más sentido, ¿vale? Lo que no tiene sentido es que aparezca aquí una palabra en inglés, ¿vale? Y si esto fuera una etiqueta, si no lo tenemos configurado, aparece tag, la palabra tag. Seguramente, si habéis navegado por muchos blogs, esta palabra la habéis encontrado en muchas URLs. Habéis leído tag y habéis visto, uy, qué rara esta URL. Pues simplemente quiere decir que no tienen esto configurado, ¿vale? Cuando estás en una etiqueta, pues que aquí ponga etiqueta, que esté esto personalizado. ¿Que somos un periódico y no queremos tener la palabra categoría? Pues podemos utilizar la palabra sección, ¿vale? O secciones, ¿vale? Lo podemos personalizar si queremos, ¿de acuerdo? Más adelante, ¿vale? Más adelante, con plugins de posicionamiento SEO, a ver si me carga la URL, perfecto. Con plugins de posicionamiento SEO, lo que hacemos o lo que podemos hacer es hacer más corta y más limpia esta URL, ¿vale? Y una opción que tienen los plugins de posicionamiento SEO es quitar de las categorías la palabra categoría, para que en las categorías también quede una URL muy limpia, ¿vale? Y una URL más corta. Que en la URL nos interesa la semántica y ya que el usuario se dé cuenta de que esto es una categoría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que lo sepáis, que esto, configurarlo, por lo menos traducirlo, pero más adelante, con un plugin de posicionamiento SEO, esa parte la podéis quitar si queréis. ¿Qué es mejor, quitarlo o ponerlo? Pues esto ya depende de con quién hables. Yo siempre lo he quitado por tener URLs más amigables, pero ahora creo, sinceramente, que decirle aquí al usuario que esto es una categoría, creo que es lo más correcto, ¿vale? Para decirle al usuario, oye, esta URL es de una categoría, ¿vale? Y de esta manera, en los análisis, ¿vale? Cuando analizamos una página web y analizamos sus visitas y a qué URL han ido clicando los usuarios, saber simplemente mirando la URL que esto es una categoría, ¿vale? Así que si queréis lo dejáis, si queréis lo quitáis, pero como mínimo tener esto configurado y tener esto traducido, ¿vale? Después ya, cuando veamos cómo se configura un plugin de posicionamiento SEO, ya decidiremos si aparece o si lo quitamos, ¿de acuerdo? Ahora mismo podemos jugar con estas opciones tanto como queramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque teniendo la opción de lectura de disuadir a los motores de búsqueda, podemos hacer todos los cambios que queramos, ¿vale? Pero si Google ya ha encontrado nuestra página web y ya nos ha puesto en sus resultados de búsqueda, no vamos a volver a tocar estas opciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo nombre de la entrada y cambio ahora, o sea, tengo nombre de la entrada, Google ya me ha analizado y ya me ha puesto estos enlaces y mi contenido en sus resultados. Y cambio todas las URLs de mi contenido, prácticamente todas las URLs de tu página web van a cambiar, Google va a decir, oye, esta URL ya no la encuentro. Y te va a dar un error en Google Search Console, ¿vale? Un error grave de SEO, pero multiplicado por cada uno de las entradas y páginas que tengas en tu página web, ¿vale? Es decir, que te pueden salir 400 errores fácilmente si cambias a lo loco, ¿vale? Una vez que Google ya nos ha encontrado, la estructura de la URL no la volvemos a tocar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo configurado desde el principio. Es un punto clave, ¿de acuerdo? Si por cualquier razón
queremos cambiarlo sí o sí, se puede cambiar, ¿vale? Se puede cambiar. Lo único que vas a tener que hacer redirecciones, que las redirecciones se hacen, bueno, se hacen con un plugin, pero es mejor hacerlas desde el servidor, que lo que hagan es que cuando vayan a una URL se redirija automáticamente a la URL que has cambiado. Claro, si tienes 4 posts, vas a cambiar 4 URLs, vas a necesitar hacer 4 redirecciones, ¿vale? ¿Qué pasa si tienes 100 posts? Que es un trabajo que es una auténtica locura, ¿vale? No habría que hacer 400 redirecciones, lo que habría que hacer es una redirección especial con caracteres especiales, que lo que haga es que cuando vayan a este tipo de estructura acaben en este otro tipo de estructura, ¿vale? Pero es un paso más y se complica la cosa. Aparte de que se complica la cosa, vamos a perder parte del posicionamiento SEO y no lo vamos a recuperar, ¿vale? En estos casos que he tenido yo, que he tenido que cambiar las URLs porque así se ha empeñado el cliente, aunque no se aconsejaba, se ha perdido parte de la visibilidad de la página web, ¿vale? Tenerlo claro. Luego la he recuperado con el tiempo, pero se pierde y se pueden perder meses de trabajo, ¿de acuerdo? Tenerlo claro. Más adelante, en diferentes tutoriales, cuando hablemos de posicionamiento SEO, veremos una herramienta que si queremos hacer este cambio, ya nos saque esa redirección especial, la pegamos donde tiene que ir configurada dentro del servidor para hacer esto, ¿vale? Pero es algo muy avanzado y es algo bueno, que se ve, yo lo he visto, pues lo he tenido que hacer 2 veces, ¿vale? O sea, que se ve muy poco ese tipo de cambios. Para resumir, lo más importante, nombre de la entrada y traducir esto. Esto lo haces en 4 segundos, ¿vale? En 4 segundos. Ahora, si no sabes estas explicaciones y todo este valor añadido, cagarla te va a suponer no solo pérdida de SEO, sino además dolores de cabeza increíbles, ¿vale? Errores en Google Search Console, meses de estar investigando cosas que te podías haber ahorrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada más, aquí terminamos otro vídeo sobre la serie de WordPress Pro Basic. Aprende lo básico de WordPress como un profesional para ahorrarte millones de problemas. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!